Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos del recuento de lo que ha ocurrido en enero de 2026, porque con los eventos que se han dado, se podría haber alterado para siempre el curso de la historia humana. Enero de 2026, un mes que comenzó con la Tierra temblando literalmente bajo nuestros pies y que está llevando al mundo entero a contener la respiración ante la posibilidad de una tercera guerra mundial. Y todo esto, todo lo que voy a contarles, ocurrió mientras ustedes tal vez se preparaban para iniciar un año como cualquier otro. Permítanme llevarlos en un viaje en donde la geopolítica, los desastres naturales, las amenazas de invasión y las predicciones de una misteriosa revista británica se entrelazan para formar un tapiz aterrador del futuro que nos espera. Porque aquí está la verdad que nadie quiere decirles. Enero de 2026 no solo ha sido otro mes, podría ser una advertencia, una señal y quizás el principio del fin del mundo tal como lo conocemos. Cuando la Tierra se estremeció. Comencemos por el principio, 2 de enero de 2026, mientras Claudia Sheinbaum daba su primera conferencia matutina del año, algo profundo bajo la corteza terrestre comenzó a moverse. A las 7:58 de la mañana, un sismo de magnitud 6.5 sacudió violentamente la costa de Guerrero, México. El epicentro, 15 kilómetros al suroeste de San Marcos. La profundidad, apenas 10 kilómetros bajo la superficie. Las alarmas sísmicas aullaron en la Ciudad de México. Millones de personas evacuaron edificios. Incluso Sheinbaum tuvo que abandonar su conferencia en Palacio Nacional. Uy, está temblando. A ver, con tranquilidad. ¿Dónde está? Y cuando el polvo se asentó, el saldo fue devastador. 2 personas muertas, docenas de heridos, edificios colapsados, daños en infraestructura crítica, etc. Pero este movimiento telúrico fue solo el comienzo, que ya nos advertía de un año como ningún otro. Porque entre el 2 y el 16 de enero, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado algo absolutamente sin precedentes: 4.700 réplicas. 4.700 en apenas 2 semanas. La más reciente se dio el 16 de enero a las 0:42 horas. Un sismo de magnitud 5.0, nuevamente en San Marcos, Guerrero. Una vez más, las alarmas sonaron. Una vez más, millones de personas en la Ciudad de México fueron arrancadas de sus camas en plena madrugada. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon 4.700 réplicas en 2 semanas? ¿Qué nos está tratando de decir la Tierra? ¿Es esto solo actividad sísmica normal o estamos ante los primeros signos de algo mucho, mucho peor? Porque recuerden, México se encuentra sobre la zona de subducción de 5 placas tectónicas y los científicos han advertido durante años sobre el gran terremoto que eventualmente golpeará la capital. ¿Será 2026 el año? Mantengan esa pregunta en mente. El secuestro que rompió todas las reglas. Pero mientras México temblaba a miles de kilómetros al sur, en Venezuela, algo aún más explosivo estaba por ocurrir. Algo que cambiaría las reglas del juego geopolítico global para siempre. El pasado 2 de enero de 2026 a las 2 de la madrugada, hora de Venezuela, el cielo sobre Caracas se ilumina con explosiones. No son fuegos artificiales, son bombardeos estadounidenses de precisión quirúrgica, aviones F-35, drones Reaper, bombarderos B-52 despegando desde 20 bases militares en todo el hemisferio occidental. Una coordinación militar nunca antes vista en América Latina. El objetivo, una sola persona, Nicolás Maduro. En lo que se denominó la Operación Determinación Absoluta, comandos de la Fuerza Delta estadounidense penetraron el complejo militar del fuerte Tiuna, en Caracas. Se dice que neutralizaron al sistema de defensa aérea venezolano mediante guerra cibernética y que eliminaron a 32 miembros de seguridad que protegían a Maduro. Y en una operación que duró exactamente 40 minutos, extrajeron al presidente de Venezuela y a su esposa, Cilia Flores, de su residencia blindada. Donald Trump había cumplido su amenaza. Maduro fue trasladado en helicóptero hasta un buque de asalto anfibio estadounidense que esperaba en aguas internacionales. De ahí voló directo a la base aérea Stewart de la Guardia Nacional al norte de Nueva York. El 5 de enero de 2026, Nicolás Maduro compareció ante un tribunal federal en Manhattan. Acusaciones,
tráfico de cocaína, tráfico de armas, narcopolítica, etc. Y su declaración fue contundente. Él dijo: fui secuestrado, sigo siendo el presidente de Venezuela, me considero prisionero de guerra. Mientras tanto, Delcy Eloína Rodríguez Gómez juramentaba como presidente interno de Venezuela. Ahora detengámonos aquí un momento, porque lo que acaba de pasar no tiene precedentes en la historia moderna. Fíjate bien, Estados Unidos invadió un país soberano, bombardeó su capital, secuestró a su jefe de Estado legítimamente reconocido por docenas de países y lo trasladó a territorio estadounidense para enfrentar cargos criminales. Esto no es Panamá en 1989. Esto no es Irak en 2003. Venezuela tiene 31 millones de habitantes, 916,000 kilómetros cuadrados y alianzas con Rusia, China, Irán y Cuba. Y Trump lo hizo en la primera semana de 2026. La comunidad internacional quedó paralizada. China exigió la liberación inmediata de Maduro. Rusia condenó la piratería estadounidense, así es como la llamó. La ONU convocó a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad. Incluso el Papa León XIV dijo lo siguiente desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus: con ánimo lleno de preocupación, sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz. Pero Trump no se inmutó. En el Air Force One, regresando a Washington, dijo sin rodeos: si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque. Delcy Rodríguez sabe lo que tiene que hacer. Y entonces, Trump dijo algo que heló la sangre de líderes en todo el mundo. México es el siguiente. 9 de enero de 2026, apenas 6 días después de la captura de Maduro, Trump aparece en Fox News y suelta esta bomba. Ahora vamos a empezar a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México. Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país. Quiero que se queden con esa frase: atacar por tierra. Trump no estaba hablando de cooperación bilateral, no estaba hablando de operaciones conjuntas, estaba hablando de lo mismo que acababa de hacer en Venezuela: invasión unilateral. Pero hay más. The New York Times reveló el 15 de enero que la administración Trump ha estado presionando a Claudia Sheinbaum y ha estado presionándola intensamente. ¿Para qué? Para que permita el ingreso de fuerzas militares estadounidenses a territorio mexicano. No agentes de la DEA, no asesores, tropas de operaciones especiales, agentes de la CIA operando dentro de México, atacando supuestos laboratorios de fentanilo, con o sin la autorización del gobierno de México. Y como era de esperarse, Sheinbaum ha rechazado categóricamente la propuesta. En sus propias palabras dijo: no veo riesgo de invasión, yo no creo en la invasión, no creo ni siquiera que sea algo que ellos estén considerando o tomándose muy en serio. Pero aquí les va una pregunta, amigos, ¿no es eso exactamente lo que pensaba Nicolás Maduro hace unas semanas? Trump le ofreció el exilio a Maduro, le ofreció un acuerdo, le ofreció múltiples salidas según Marco Rubio, pero Maduro la rechazó todas y ahora está en una celda. La pregunta que nadie en México quiere hacer en voz alta es: ¿somos los siguientes? Porque las similitudes son aterradoras. Trump lleva meses amenazando con aranceles. Ha exigido que México detenga el flujo de migrantes. Ha exigido que México entregue el agua de sus presas. Ha exigido que México combata el fentanilo. Y cada vez que el gobierno mexicano trata de negociar, Trump aumenta la presión. El 15 de enero, analistas revelaron que Trump ve a México de la misma manera que ve a Venezuela, como una nación controlada por criminales, que necesita ser liberada, entre comillas, por Estados Unidos. La doctrina Monroe ha vuelto, y esta vez viene con drones, bombarderos y comandos de élite. Groenlandia y el nuevo imperialismo. Pero si pensabas que Trump solo tenía los ojos puestos en América Latina, estás muy equivocado. Porque mientras el mundo seguía conmocionado por lo de Venezuela, Trump puso sus miras en otro territorio: Groenlandia. Sí, Groenlandia, la isla más grande del mundo, territorio autónomo de Dinamarca, hogar de 56,000 personas y objetivo número 1 de la nueva doctrina expansionista de Trump. El 12 de enero, Trump declaró sin rodeos:
De una forma u otra, vamos a tener Groenlandia. Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán. Y no voy a permitir que eso pase. No fue un comentario cualquiera, no fue retórica electoral. Trump hablaba completamente en serio. Y el 14 de enero, funcionarios de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia se reunieron en la Casa Blanca. La reunión fue tensa, fría, incómoda. El vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio presionaron por la anexión. Los representantes daneses y groenlandeses dijeron no una y otra vez. Trump respondió con una amenaza apenas velada. Él dijo: la OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa que no sea eso es inaceptable. Les pido que lean entre líneas, amigos, porque lo que Trump está diciendo es que si Dinamarca no cede Groenlandia voluntariamente, entonces Estados Unidos podría reconsiderar su compromiso con la OTAN. El mismo Trump que acaba de invadir Venezuela está amenazando con dejar la OTAN. Y recordamos que es la alianza militar más importante del mundo. Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió que una acción militar estadounidense contra Groenlandia destruiría 80 años de vínculos de seguridad transatlánticos. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. La NBC News reveló que Trump está dispuesto a pagar $700 millones por Groenlandia. Esa es una cifra que hace que la compra de Alaska en 1867 parezca el cambio de las tortillas. Pero Dinamarca ya dijo que Groenlandia no está en venta. Groenlandia dijo que no quiere ser parte de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿qué hará Estados Unidos? Y ya sabemos lo que hizo con Venezuela cuando Maduro rechazó el exilio. Y mientras tanto, fíjense bien, Francia, Alemania, Suecia y Noruega han desplegado tropas en Groenlandia como advertencia simbólica a Estados Unidos. La OTAN está al borde de una crisis existencial, eso no hay duda. Irán al borde del colapso. Pero esperen un momento, porque en medio de todo este caos hay otro país que está literalmente ardiendo: Irán. Desde el 28 de diciembre de 2025 las protestas comienzan en Teherán. El detonante: inflación desenfrenada, escasez de alimentos y crisis económica. Pero rápidamente las protestas se transformaron en algo mucho más grande. Los manifestantes empiezan a gritar ¡Libertad para Irán! En 2 semanas, las manifestaciones se expanden a 187 ciudades. El régimen responde con violencia brutal. La Guardia Revolucionaria Islámica dispara a quemarropa contra civiles desarmados. El saldo al 15 de enero es de unos 2.677 muertos y 19.097 detenidos. El gobierno ordena el apagón total de Internet. El mundo queda sin imágenes, sin videos, sin comunicación directa con los manifestantes. Y aquí está el punto donde la historia se pone verdaderamente compleja. Israel, que lleva años amenazando con atacar las instalaciones nucleares iraníes, de repente guarda silencio. Pero la pregunta interesante es ¿por qué? Bueno, porque Israel entiende que si interviene abiertamente, entonces el régimen iraní usará esa intervención para desacreditar a los manifestantes como agentes sionistas. Netanyahu está jugando a largo plazo, esperando que el régimen colapse desde adentro y por sí mismo. El 15 de enero, Axios reveló que Trump está considerando bombardeos contra objetivos militares iraníes si la represión continúa. Uno de los portaaviones más poderosos de Estados Unidos ya está desplegado en el Golfo Pérsico. Básicamente es como si Estados Unidos quisiera iniciar una guerra o un conflicto armado en cada continente del mundo. Y aquí está el problema. Si Trump ataca a Irán, Netanyahu le pidió tiempo para prepararse para la inevitable represalia iraní en contra de Israel. Porque Irán ha amenazado explícitamente con lanzar misiles contra Tel Aviv si Estados Unidos interviene. A ver, vamos a hacer una pausa para resumir lo que hemos visto hasta ahora en enero de 2026. Primero, Estados Unidos invadiendo Venezuela. Trump amenazando con invadir México. Trump amenazando con tomar Groenlandia por la fuerza. Estados Unidos al borde de bombardear Irán. Israel e Irán intercambiando mensajes secretos a través de Rusia, prometiendo no atacarse por ahora. Putin llamando tanto a Netanyahu como al presidente iraní, tratando de mediar la situación. Y todo esto ocurriendo tan solo
en las primeras semanas del año y simultáneamente. ¿Ya entiendes por qué enero de 2026 no es un mes normal, pero para nada? The Economist lo predijo todo. En noviembre de 2025, The Economist publicó su famosa edición anual The World Ahead para 2026. En la portada, un collage simbólico: misiles, drones, cerebros conectados a inteligencia artificial, un pastel celebrando los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Y en esa portada, escondido entre los símbolos, había algo que pasó casi desapercibido: un puño en alto, un símbolo de resistencia o de dominación. The Economist no hace predicciones mágicas, hace análisis basados en datos, en tendencias, en patrones históricos. Y esto es lo que dijeron sobre 2026. El mayor riesgo no será una sola crisis global, sino la acumulación de conflictos medianos ocurriendo de forma simultánea. La política estadounidense ya no solo divide dentro del país, sino que impacta directamente en el equilibrio global. Será un año decisivo, 2026, para la política internacional, con la administración Trump redefiniendo alianzas, disputas, comercio y políticas exteriores. Y adivinen qué, amigos, en enero de 2026, mientras el mundo estaba totalmente distraído con guerras y terremotos, varias empresas de IA anunciaron avances en vigilancia biométrica y reconocimiento facial en tiempo real, la tecnología que podría hacer que 1984 de George Orwell parezca un cuento de hadas. Y nadie está prestando atención. El Mundial 2026, la tormenta perfecta. Y ahora permítanme llevarlos a donde todo esto converge. Junio de 2026, dentro de apenas 5 meses, el Mundial de Fútbol FIFA 2026, el torneo más grande de la historia, 48 selecciones, 104 partidos, 16 estadios y 3 países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Millones de aficionados viajando entre fronteras, estadios llenos con entre 80,000 y 90,000 personas, celebraciones masivas en ciudades de 3 naciones diferentes. El partido inaugural se dará el 11 de junio en Ciudad de México. México contra Sudáfrica en el Estadio Azteca, el mismo estadio que ha sufrido 4,700 réplicas sísmicas en las últimas 2 semanas. La final se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium en Nueva Jersey. 5 semanas de celebración global. 5 semanas donde literalmente millones de personas de todos los países del mundo viajarán entre ciudades de toda América del Norte. Y ahora déjenme hacerles una pregunta que nadie quiere hacer. ¿Recuerdan la crisis sanitaria de 2019 y 2020? ¿Recuerdan cómo un solo mercado en Wuhan desencadenó una situación global que terminó con la vida de millones? Ahora imaginen no uno, sino 16 epicentros potenciales. Imaginen no un mercado, sino estadios con capacidades para 80,000 personas, respirando el mismo aire reciclado durante 90 minutos. Imaginen no una ciudad, sino un corredor que va desde Vancouver hasta la Ciudad de México. Ahora imaginen que alguien, alguna entidad, algún grupo secreto, alguna sociedad bajo las sombras, quisiera iniciar una nueva amenaza de este tipo deliberadamente. ¿Dónde lo harían? ¿En un laboratorio aislado donde sería detectado inmediatamente? ¿O en el evento deportivo más grande del mundo, donde millones de personas están literalmente concentradas en un mismo lugar para después viajar y luego dispersarse a los 4 rincones del planeta? Y ojo, no estoy diciendo que algo así vaya a pasar. Lo que estoy diciendo es que las condiciones para que pase serían perfectas en el Mundial 2026. Y con todo lo que hemos visto en enero de 2026, con invasiones, con amenazas, con colapsos de regímenes, con tensiones nucleares, ¿realmente creen que el Mundial 2026 será solo sobre fútbol? Predicciones de JM Misterios. Entonces, ¿qué podemos esperar para 2026? Si nos basamos en todo lo que hemos visto en estos primeros días del año, déjenme hacer algunas predicciones. Predicción número 1. México enfrentará una presión sin precedentes. Trump, amigos, no va a detenerse. La presión sobre México aumentará dramáticamente a medida que nos acerquemos a esa revisión del TEMEC que viene para 2026. Aranceles, amenazas,
tal vez incluso operaciones quirúrgicas, entre comillas, contra cárteles sin la aprobación del gobierno mexicano. México tendrá que elegir entre rendirse a las demandas estadounidenses o enfrentar las consecuencias económicas y posiblemente militares. Predicción número 2. Venezuela se convierte en un estado títere. Fíjense bien. Con Maduro estando en una celda de Brooklyn, ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Pues instalar un gobierno afín en Caracas. Esto ya todos lo sabemos. Pero esto podría desencadenar una guerra de guerrillas patrocinada por Cuba, Rusia y China. Venezuela, amigos, se convierte en otro Siria. Y de verdad, en verdad, espero equivocarme con esta predicción. Vamos ahora a la predicción número 3. Groenlandia será la chispa. Si Trump realmente intenta tomar Groenlandia por la fuerza, vamos a ver el primer conflicto armado entre miembros de la OTAN desde la fundación de la alianza. Imagínense lo que esto representa para el mundo. Europa tendrá que elegir entre defender a Dinamarca o mantener la alianza con Estados Unidos. No puede tener ambas cosas al mismo tiempo. Vamos a la predicción número 4. Irán colapsará, pero lo que venga después será peor. El régimen de los ayatolás probablemente caerá en el año 2026, pero lo que venga después podría ser mucho peor. Una guerra civil sectaria, o peor aún, un gobierno ultranacionalista iraní que busque venganza contra Israel y Estados Unidos, desatando un conflicto nuclear que nos afecta a todos. Vamos a la predicción número 5. China hará su movimiento. Fíjense bien, este es bien interesante. Mientras Estados Unidos está distraído con Venezuela, México, Groenlandia e Irán, China aprovechará para consolidar su control sobre el mar del sur de China y posiblemente, solo posiblemente, va a hacer su movimiento sobre Taiwán. Porque si Trump puede invadir Venezuela, fíjense bien, si Trump puede invadir Venezuela y salirse con la suya, ¿qué le impide a Xi Jinping invadir Taiwán? Siempre lo han querido. Vamos a la predicción número 6, una crisis global financiera y social. The Economist advirtió sobre países ricos viviendo más allá de sus medios y el riesgo de una crisis del mercado de bonos. Bueno, pues con guerras, con invasiones, con gasto militar disparándose cada semana, 2026 podría haber el colapso del sistema financiero global. Y cuando eso pase, la gran recesión de 2008 parecerá un bache menor en el camino. Vamos a la predicción número 7. El Mundial 2026 no se jugará completo. Vamos a ver si nos equivocamos con este. Fíjate, ya sea por una nueva crisis sanitaria, ya sea por tensiones militares entre Estados Unidos y México, ya sea por un gran terremoto en la Ciudad de México o en algún otro lugar del mundo, o por ataques terroristas coordinados. El Mundial 2026 estoy seguro que enfrentará interrupciones severas. Puede ser que empiece el 11 de junio, pero no terminará normalmente el 19 de julio. Algo va a pasar. Entonces, ¿qué significa todo esto, amigos? Significa que estamos entrando en una era que los historiadores del futuro llamarán la gran fragmentación. ¿A qué me refiero con esto? El orden mundial que existió desde 1945 está muriendo. Y lo que viene después, nadie lo sabe. Como dijo un analista sobre la portada de The Economist, la portada no anuncia un apocalipsis, sino algo más inquietante: la normalización del desorden, tal como se oye. Nos estamos acostumbrando a las invasiones, nos estamos acostumbrando a las amenazas nucleares, nos estamos acostumbrando a que nuestros líderes hablen de guerra como si estuvieran hablando del clima, ¿no es cierto? Y ese es el verdadero peligro. No es que vaya a pasar algo catastrófico, es que cuando finalmente pase, todos diremos, claro, era obvio que iba a pasar, porque todas las señales estaban ahí. En los terremotos de Guerrero mostrando que el propio planeta es inestable, en el secuestro de Maduro, en las amenazas a México, en la crisis de Groenlandia, en el colapso de Irán, en la portada de The Economist. Todas las piezas del rompecabezas están sobre la mesa. Solo estamos esperando a que alguien las una. Y cuando eso pase, cuando el próximo gran evento sacuda nuestro mundo, no vamos a poder decir que no fuimos advertidos, porque enero de 2026 fue la advertencia. El mundo está cambiando, amigos. Las reglas están cambiando. Y nosotros estamos viendo cómo esto sucede en tiempo real. Gracias por estar ahí. Ya somos más de 42,000 en JM Misterios. Les agradezco de todo corazón y nos vemos la siguiente semana aquí en JM Misterios.
Por favor, antes de irnos, quiero pedirles que dejen un comentario aquí debajo. ¿Qué te parece la situación mundial? ¿Crees que las predicciones de JM Misterio son acertadas? ¿Qué opinas de todos los movimientos que está haciendo Trump? Y sobre todo, les pido que recuerden algo bien importante que siempre hemos dicho aquí. Sheinbaum, Trump, Putin, Xi Jinping, Maduro, todos ellos, damas y caballeros, no son quienes realmente gobiernan. Y esto nos da mucho que pensar. Nos vemos la siguiente semana. Nada más. Hasta pronto. Un abrazo. Esto es JM Misterios, descifrando la realidad.